Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema Creemos en una Iglesia Universal, de la serie ¿En qué creemos? Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Estamos hablando hoy acerca de la iglesia. Hemos estado contestando una pregunta a través de las últimas semanas en los mensajes de los domingos. Como que para resaltar un poquito qué es lo que nosotros pensamos que la Biblia nos dice acerca de cosas fundamentales de la fe. No cada detalle porque sería imposible en servicios dominicales cubrirlo, pero las cosas esenciales, fundamentales de nuestra fe, en donde queremos la unidad de cada uno de nosotros para no solamente creer eso, sino también para practicarlo y poder predicarlo y enseñarlo. Entonces, hemos estado contestando una pregunta en estos últimos domingos, aquí en el auditorio y para ustedes que están en la transmisión. La pregunta es, ¿en qué creemos? No la totalidad de todo, pero ¿en qué creemos en lo esencial? Y si usted no ha estado presente para escuchar los mensajes previos, están disponibles en nuestro canal YouTube, en la página web de la iglesia y en formato de audio en nuestro canal de Spotify de Torre Fuerte, y ahí pueden consultarlos y si ya lo han escuchado, hasta pueden repasarlos. Hoy nos toca el penúltimo mensaje. La serie termina el próximo domingo de esta serie y vamos a estar contestando la pregunta, ¿en qué creemos? Con esta contestación. Creemos en la Iglesia Universal. Y hoy quiero resaltar por ustedes por qué es importante esta verdad en las Escrituras y cómo nos afecta a nosotros como creyentes. Aunque son puntos doctrinales que estamos nosotros tocando, que enseña la Biblia, tocan nuestras vidas, fortalecen nuestras vidas y nos ubican en el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, antes de empezar a desarrollar este tema, déjame hacer una aclaración. La Iglesia Universal hoy en día se confunde un poco debido a una iglesia en particular que fue fundada en Brasil. Esta iglesia se llama Iglesia Universal, Reino de Dios, entre comillas, pare de sufrir. Es una agrupación bastante conocida en Latinoamérica. Aquí en México está presente, especialmente a través de la televisión, no los canales abiertos, pero los canales en cable, normalmente muy noche. Tienen esas programaciones, que por cierto son excelentes sus transmisiones, pero no creemos nosotros en Torre Fuerte, ni yo como pastor, en sus creencias y en sus prácticas. Entonces, cuando estamos hablando de la Iglesia Universal de la Biblia, no se confunden, por favor, para nada con la Iglesia Universal, Reino de Dios, pare de sufrir. Es otra cosa. El término Iglesia Universal, aunque no aparece en la Biblia, no lo va a encontrar iglesia, sí, Iglesia Universal no lo va a encontrar en la Biblia, porque es un término descriptivo teológico que estamos usando para describir algo que la Biblia sí enseña. Así como la palabra Trinidad no existe en las Escrituras, fue algo que utilizó un padre de la iglesia llamado Tertuliano, tampoco Iglesia Universal va a aparecer en sus Biblias. El concepto, sin embargo, sí. La Iglesia Universal describe el plan evangelístico de Dios desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Jesucristo. La Iglesia Universal es la iglesia de Cristo compuesta por todos los creyentes de todos los lugares y de todas las edades. Eso es, los creyentes desde Pentecostés hasta hoy en día, los que ya duermen en Cristo son parte de esa iglesia universal. Los creyentes vivos hoy en día son parte de esa iglesia universal. Si Cristo no regresa por nosotros pronto, los creyentes después de nosotros igualmente van a formar parte de esa iglesia universal que es eterna. Existirá para siempre en la eternidad. Esa es la Iglesia Universal. Por favor, si tienen sus Biblias ahí, ¿cuántos tienen sus Biblias? Levantan ahí la Biblia electrónica o la física, está bien, cualquiera de los dos. Busquen Efesios 2, 19 al 20, que nos da una descripción de esta iglesia. Efesios 2, 19. Dice lo siguiente:
Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Aquí estamos hablando no de una iglesia local, sino de la iglesia universal. Y se utilizan en estos versículos 3 figuras ilustrativas para explicarnos la naturaleza de esta iglesia universal. La primera figura que se usa para ilustrar el concepto de la iglesia universal es ciudadanía. Todos somos ciudadanos de la iglesia universal. Como hermanos en Cristo, como creyentes en Jesucristo, todos compartimos una misma ciudadanía. Ahora mismo hay diferentes pasaportes aquí. Hay personas que tienen una sola ciudadanía, otros que tienen 2 ciudadanías. En México no se permiten 3, nada más 2 por la Constitución, pero todos los creyentes aquí sí tenemos una misma ciudadanía espiritual, celestial, en los cielos. Sea usted mexicano, está bien, sea orgulloso de su patria, pero es sobre todo cristiano. Aunque tengamos una ciudadanía en la tierra, nuestra ciudadanía celestial va a ser para toda la eternidad. Mira a la persona a su lado. Si es creyente en Jesús, te va a acompañar por toda la eternidad. Pero es que no me llevo tanto con él o con ella. En el cielo no hay pecado, todo va a ser perfecto allá, aunque aquí no nos llevemos tan bien, allá sí nos vamos a llevar bien porque ya será otra experiencia, transformados todos nosotros. Pero vamos a estar juntos por toda la eternidad, pero no lo soporto. No te preocupes, en el cielo lo vas a soportar, ¿no? Vamos a estar juntos. Eso no se puede decir para la ciudadanía terrenal. Esa ciudadanía la puedes perder, inclusive, en algunas ocasiones por diferentes razones. Se te puede quitar el pasaporte y ya no eres ciudadano de ese país, pero este pasaporte, ese es celestial y es permanente. Ya no necesitas una visa para entrar al cielo, lo tienes. Más importante que cualquier pasaporte de una nación aquí en la tierra es tu pasaporte celestial. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo no sé cómo va a ser la entrada al cielo. Hemos escuchado muchos relatos, ¿no?, de cómo va a ser, que Pedro va a estar ahí para recibirte en la puerta. Ningún lugar de la Biblia dice eso, no nos describe tanto. La próxima semana vamos a estar viendo un poco de la vida eterna para contestar a algunas preguntas, pero de la Biblia no especulativas. Entonces, sería pura especulación describir cómo va a ser la entrada al cielo, pero imagínense ustedes todos los gobiernos que al entrar por frontera o por aeropuerto, uno al bajarse del avión, ¿a dónde tiene que ir? A inmigración. Ahí en inmigración tienes que presentar tu pasaporte y tu visa. Si no, no te dejan entrar en ese país. Entonces, dependiendo del pasaporte que tienes y la visa, algunos países, para algunos, está cerrado. Pero en el cielo, cuando lleguemos a esa puerta, dice inmigración, ahí vamos a presentar, porque somos aceptos en Cristo Jesús, el pasaporte celestial. Bienvenido. Entra, usted es ciudadano del cielo. Igual, todos nosotros compartimos eso. Primero, ciudadanos del cielo. Segundo, ciudadanos terrenales de algún país. Primero, la lealtad a la ciudadanía celestial y segundo, la lealtad a la ciudadanía terrenal. Y a veces estos dos conceptos entran en conflicto. La lealtad a la ciudadanía celestial entra en conflicto a veces con la lealtad a la ciudadanía terrenal. En algunas partes del mundo, y también hoy en día existe, y desde temprano en la historia del cristianismo, esos dos conceptos chocaron, entraron en conflicto. En los días de Jesucristo y después, se esperaba que tu primera lealtad fuera al César.
y tu segunda lealtad fuera a cualquier otra cosa, pero César era el primero. Y debido a que cristianos confesaron a Cristo como el Señor, como su Salvador, como su Rey, muchos cristianos pagaron con la vida porque pusieron la lealtad a su ciudadanía celestial primero que su ciudadanía terrenal. No le dieron honra al César, le dieron honra a Cristo. Y temo decir que eso todavía existe el día de hoy en algunos lugares alrededor del mundo, en donde se espera que tu primera lealtad en todos los sentidos fuera al César o a la cultura o la ideología o cualquier otra cosa hecha por el ser humano, y no tu primera lealtad a Dios. La segunda figura que se usa para explicar la naturaleza de la iglesia es la de una familia que todos entendemos. Nada más que hay una diferencia entre esta familia y la nuestra. En la nuestra, los papás orgullosamente reciben el recién nacido y automáticamente ese hijo, bueno, salvo que no lo quieras registrar. Ese es otro problema, ¿no? Pero normalmente nace el hijo o la hija, ya es parte de tu familia. No importa cómo venga, qué color venga, cómo es, si es feo, si es guapo, ahí es parte de tu familia. La familia espiritual de la cual está hablando aquí es por adopción. Dice Efesios en capítulo 1 que somos aceptados en el amado. Eso es una adopción espiritual. Dios, por los méritos de Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe en Él, nos acepta y nos reconoce como sus hijos. No solamente nos da un pasaporte espiritual, nos da un acta de nacimiento espiritual, que somos sus hijos, y lo sella con el Espíritu Santo, su presencia haciéndonos templos de Dios. Entonces, eres parte de una familia. Las familias aquí en la tierra no siempre se llevan bien, ¿no? No siempre, es la verdad. Si usted ha tenido hermanos, probablemente no se ha llevado a la perfección con sus hermanos. Los hermanos típicamente luchan, ¿no? Tienen celos, luchan por el juguete, si son dos varones. Y es parte, pero hay una cosa curiosa de la hermandad humana, que cuando dos hermanos que han estado quizás en conflicto, o inclusive dos hermanas que han estado en conflicto, en la escuela, si alguien toca al hermano menor, ¿qué es lo que pasa con el hermano mayor? Va a la defensa del hermano menor, aunque estén enojados, aunque hayan tenido un conflicto, inmediatamente cierran filas porque somos hermanos primero y después arreglamos nuestras broncas y nuestros conflictos, pero no me toques a mi hermanito o no toques a mi hermano mayor. Cerramos filas. Si eso es cierto en nuestra familia terrenal, ¿cuánto más en nuestra familia espiritual, siendo que vamos a estar juntos por el resto de la eternidad? Puede ser que tengamos un hermano con otro hermano algún tipo de conflicto, alguna tensión, alguna diferencia. Es cierto, somos humanos. En el cielo no habrá ese problema, pero aquí en la tierra sí lo tenemos. Cuando somos atacados de afuera, yo espero que cerremos filas, que vengamos a defensa del hermano en Cristo. Puede ser que no sea inocente, pero al menos que vengamos al lado para apoyarle y acompañarle en ese viaje. O sea que la hermandad que tenemos en Cristo ahora, porque somos familia, somos hermanos los unos a los otros, debe de afectar nuestra conducta y nuestra relación los unos con los otros. No es solamente una creencia doctrinal. No es solamente algo que se enseña en la Biblia, debe de ser una realidad en nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús. Como explica Pablo ahí en 1 Corintios el capítulo 12, cuando una parte pequeña del cuerpo duele, todo el cuerpo lo siente. Así es nuestro cuerpo, así debe de ser la familia de Dios. Y cuando uno de nosotros está dolido, está sufriendo, nosotros somos llamados a acompañarles en el viaje, a estar ahí a su lado. De gozarnos con los que se gozan, es cierto, poder llorar con los que lloran. Y eso es lo que significa hermandad, acompañarles, estar con ellos en las buenas y en las malas. Esta familia, a comparación a nuestra familia terrenal, es eterna. Siempre vamos a ser hermanos en Cristo Jesús, a pesar de nuestras diferencias que a veces existen. La tercera figura que usa ese texto para explicar la naturaleza de la iglesia es la de un edificio.
y específicamente un edificio en construcción, en donde lo describe en esta forma. La piedra angular es Jesucristo. Me acuerdo cuando colocamos aquí la primera piedra y tuvimos un servicio para colocar la primera piedra, ni me acuerdo dónde está, pero estaba por ahí a algún lado. Esa ya desapareció, fue simbólica la primera piedra. Pero la piedra angular de este edificio, que es permanente, es Jesucristo. Y sobre esa piedra angular viene el fundamento, y el fundamento es descrito para nosotros en ese versículo como los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento. Y arriba de eso se construye, ¿con qué? Con las piedras o los ladrillos que somos tú y yo. Por lo tanto, la Iglesia Universal es una obra en proceso. No se ha terminado todavía. Se nos describe ahí en Romanos el capítulo 11, no tengo el tiempo de explicarlo, que esa iglesia va a existir hasta la plenitud de los gentiles, hasta que el último de los gentiles sea salvo, que eso solamente lo sabe Dios. Esa iglesia va a existir, y cuando eso sucede, Cristo regresa por su iglesia. Por lo tanto, vamos a ser hermanos los unos de los otros y vamos a participar en conjunto en edificar este edificio que todavía no está completamente construido, una obra en construcción. Esa es la Iglesia Universal. Es la iglesia que tuvo sus inicios el día de Pentecostés. Es la iglesia que, según Pablo en Efesios el capítulo 5, será presentada por Cristo sin mancha y sin arruga al Padre. Es la iglesia que es el injerto de Dios en su plan de salvación para todo el mundo, en Romanos 11. Es la iglesia que será trasladado en un instante para estar con Jesús en las nubes, de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, ¿por qué es tan importante el concepto de la Iglesia Universal? 5 razones. Y voy a poner al final de las 5 razones una pantalla para que puedan tomarle una foto y así no tienen que estar escribiendo todas. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque fue Jesucristo mismo quien fundó o estableció la Iglesia. Ya estamos hablando de la Iglesia Universal. Jesucristo nunca estableció una congregación local. Es cierto, tuvo sus discípulos, pero no estaban organizados como una iglesia local, sino una compañía de discípulos que les seguían en su ministerio público. Y por eso es importante. Y si Jesucristo mismo habla de ella y profetiza alrededor de ella y da una promesa en relación a ella, es importante que nosotros reconozcamos también esa importancia que le dio Jesús. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia no era una palabra teológica como es hoy en día. La va a encontrar en el diccionario. Era una palabra del idioma del griego común, el griego koiné, que traducía una palabra del hebreo, de acuerdo a una traducción que hubo del Septuaginta de los judíos en Alejandría, en el norte de África, porque ya no hablaban hebreo. Y la palabra iglesia de hebreo tradujo una palabra que significa asamblea del Antiguo Testamento en hebreo, que describía cuando la congregación de Israel se reunía. Inclusive la palabra eclesía, que es la palabra en el idioma original, significa un grupo llamado fuera de, que se usaba para describir reuniones políticas. Cuando eran llamados fuera de sus casas, iban a la explanada para una manifestación. Pero va muy bien con el concepto teológico que nosotros, como la Iglesia de Cristo, hemos sido llamados fuera del mundo, aunque somos parte del mundo, para ser sal y luz para el mundo. Los autores inspirados del Espíritu Santo adoptaron y usaron esa palabra iglesia para referirse a 3 diferentes conceptos. Primero, la iglesia universal. Segundo, una iglesia local. Y tercero, a las iglesias de una región, las iglesias en Roma, por ejemplo. Jesucristo emplea esa palabra iglesia en 2 ocasiones. La primera en Mateo el capítulo 16, versículo 18, en referencia a la iglesia universal, hay que ver el contexto. Y la segunda en Mateo capítulo 18, en referencia probablemente a la iglesia local, porque tenía que ver con la disciplina. Cuando nosotros empezamos nuestra relación con la Cumbre Global de Liderazgo en el año 2006, una frase fue marcada en mi mente una y otra vez. No se utiliza tanto hoy en día, pero en los primeros 10 años se repetía una y otra vez en cada Cumbre Global de Liderazgo en Puebla y en otros lugares alrededor del mundo. Y la frase era esta: la iglesia es la esperanza del mundo.
Obviamente nosotros sabemos que esa frase está construida en que Cristo es la esperanza del mundo. Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, sobre todo está edificado. Pero en el sentido de la iglesia es la que comunica, ejemplifica, vive la fe. Por lo tanto, si hay un organismo en el mundo que puede dar esperanza en medio de las tinieblas, que puede dar esperanza al ser humano, es la iglesia fundada en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy en día, como lo ha sido en todos los siglos de la historia del cristianismo, la iglesia ha sido ese organismo que ha establecido Dios para dar esperanza en las tinieblas, en la oscuridad, en las necesidades. Y hoy en día, ¿cuánto necesitamos esperanza nosotros? Y el deseo de Dios que nosotros seamos sal y luz para dar esperanza, ¿cuánto más se necesita en nuestra cultura moderna hoy en día? Ya yo tengo 70 años de vida, 7 décadas llevo de creyente desde los 21 años de edad, así que pronto 50 años como creyente. Y me ha sorprendido la rapidez con la cual la cultura y la sociedad en la cual vivimos se ha estado degenerando a una velocidad increíble, sorpresiva. Las cosas que se están hablando hoy en día, las presiones que hay hoy en día sobre nosotros, especialmente sobre nuestros hijos, ni las podíamos imaginar hace 50 años. Hace 50 años los problemas eran los divorcios. Hace 50 años los problemas eran el alcohol. Y hoy en día ya no es el alcohol, son todo tipo de drogas, y ya no es solamente el divorcio, es todo tipo de ideología de género. Y en medio de eso hay una lucha cultural de valores y de fe, en donde cada día se está haciendo más difícil vivir la fe cristiana ante la presión de acomodarnos, o como dice Romanos 12:2, conformarnos al mundo. ¿Qué es lo que nos puede ayudar para resistir a esa presión como creyentes? La iglesia, que es la esperanza, nosotros que estamos aquí. Esa es en referencia no a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Una iglesia puede fallar, una iglesia local, pero la iglesia universal no. Esa es la promesa de Jesús cuando dice en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una promesa de victoria final para la iglesia universal, no una iglesia local. Es una promesa de permanencia para la iglesia universal, no para una iglesia local. Iglesias locales, inclusive iglesias regionales, han desaparecido en diferentes épocas del mundo. La iglesia local ha sido perseguida y en algunos lugares las iglesias físicamente destruidas, las iglesias locales. Países han prohibido el cristianismo y la Biblia y han tratado de tapar por completo y hacer desaparecer la fe cristiana y Cristo. Ninguna sociedad lo ha logrado. Siempre Dios ha tenido un remanente, sea Albania en Europa, que trató de hacer eso hace unos 40, 50 años atrás, o sea China en la última parte del siglo XX, que intentó hacer eso y todavía lo está intentando, y no han podido, porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, no Pedro, sobre Él, que es la roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia universal, una promesa de victoria. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros? En segundo lugar, porque los líderes de los primeros siglos lo consideraron tan importante que cuando resumieron en un credo las verdades esenciales y fundamentales que todo creyente debe de respaldar, y lo usaron muchas veces como una confesión de fe en el bautismo en agua, e incluyeron el concepto de la iglesia universal en esa confesión de fe llamado un credo. El más antiguo de ellos fue el credo de los apóstoles. Y en la última parte de ese credo de los primeros siglos dice,
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Como dije, la vida eterna la vamos a ver la próxima semana. Pero cuando dice ahí la Santa Iglesia Católica, inmediatamente nuestra mente va hacia un organismo que existe hoy en día que se llama la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Inclusive un credo más adelante, o sea, más reciente que unos años lo separaron, modificó la expresión yo creo en la Santa Iglesia Católica a la Santa Iglesia Apostólica y Romana. Pero eso fue otro credo. Yo estoy hablando del credo original de los apóstoles. El primero que usó la palabra católica, que después fue incluida en el credo, fue uno de los patriarcas, los padres de la iglesia, que se llama Ignacio de Antioquía, del año 110. Estamos hablando muy poco separado de Jesucristo en el contexto de iglesia, y esa palabra se utilizó para describir este concepto, la Santa Iglesia Católica. Ahora, ¿qué significa católica? Significa universal. O sea, después se modificó para decir universal, pero católica y romana, que ya no es universal. Entonces es una contradicción en términos. Católica significa universal, o sea, está describiendo la iglesia en todos los lugares del mundo y la iglesia a través de todas las edades hasta que Cristo venga por nosotros. Eso es lo que expresa ese credo. Tercero, ¿por qué es tan importante? Porque al ser parte de la iglesia universal y el cuerpo de Cristo, no solamente somos miembros los unos con los otros, no solamente somos conciudadanos, sino también somos hermanos en Cristo Jesús. Eso es algo precioso, porque esa hermandad debe de producir en nosotros algo, debe de reflejarse en nuestra conducta. Debe de poder ayudarnos a romper barreras de prejuicio que en este mundo nos separan normalmente los unos de los otros. Antes de todo, somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Tenemos nosotros prejuicios en México? Sí, como en muchos otros lugares. Hay prejuicios económicos, hay prejuicios del color de tu piel, hay prejuicios en contra de dónde vienes, hay prejuicios de cuál es tu apellido, hay todo tipo de prejuicios que para nosotros que estamos en Cristo no deben de importar y lo debemos de ponernos a un lado, porque esa persona, si es cristiano, a pesar de esas diferencias que pueden existir, es mi hermano en Cristo y no solamente lo tengo que reconocer, lo tengo que aceptar, lo tengo que practicar. Un cristiano de África que venga aquí de 2 metros de altura, de color de piel, pero negra, que hable otro idioma, que venga de otra cultura, que tenga otro pasaporte, si es creyente en Cristo Jesús, es mi hermano en Cristo. Aunque coma diferente, no me gusta su comida, es mi hermano en Cristo. Le voy a invitar unos tacos. Es increíble cómo las puertas de la hermandad abre la hospitalidad y el apoyo entre creyentes que ni siquiera se conocen, pero son hermanos en Cristo. Como que esa palabra hermano en Cristo, yo creo en Cristo Jesús, es la llave que abre esa puerta de hospitalidad y de apoyo. Y esa ha sido una de las principales características de la iglesia cristiana en todos los siglos. Respalda las palabras de Jesús cuando Él dio este mandato a sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Y esa hospitalidad y ese amor es una característica. Hace unos meses atrás, como muchos saben aquí, tuve el privilegio de viajar a Cuba por primera vez en 61 años. No había tenido la oportunidad por diferentes razones que no tengo el tiempo de explicar. Y por fin llego y voy a Cienfuegos. Eso fue mi primera parada después del aeropuerto. Y el próximo día estoy ahí con los cubanos. Y obviamente yo feliz de estar en Cuba, de regresar al lugar donde yo nací y me identifico como cubano, que nací en La Habana y fue registrado en Yaguajay, una provincia que se llama Santo Espíritu. Y todo eso como produjo, es cubano como nosotros. Pero lo que más impactó fue que era un cubano cristiano. Y era un consiervo, pastor, porque estaba hablando con pastor. Esa parte fue más importante para ellos que otro cubanito que regresó a la isla después de 61 años de ausencia. Esa parte produjo una identificación sólida con ellos. Más allá de ser cubano como ellos, de nacimiento, era hermano en Cristo Jesús.
Y eso generó unos sentimientos bien padres. Pesó muchísimo esa hermandad. Y creo francamente que me trataron con más cariño y más afecto por el hecho que era yo cristiano y pastor, que por el hecho que yo había nacido en La Habana y había estado fuera 61 años. Tú y yo pertenecemos a la Iglesia Universal. Todos los santos pertenecemos a la Iglesia Universal, parte del cuerpo de Cristo, y por lo tanto compartimos una hermandad que es importante y que debemos de valorar. ¿Por qué es tan importante? En cuarto lugar, porque es el diseño de Dios para el ser humano. Dios nos diseñó desde el principio como criaturas sociales. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2 que no es bueno que el hombre esté solo. Y es cierto, ¿no? Los hombres no operamos en la misma manera sin nuestra esposa. O sea, no operamos. Y si ya no tenemos nuestra esposa al lado, la extrañamos muchísimo. Yo me acuerdo, mi papá me decía eso cuando falleció mi mamá. Bien triste. Yo creo que por eso nada más duró 2 meses, se fue a celebrar su cumpleaños con ella en el cielo. Los hombres como que no existimos igual. Mi esposa, si me la quitan, es como quitarme la mitad de mi cuerpo o 3/4 partes. No funciona sin ella. Me apoya en muchos lugares. Y eso es cierto. El hombre es mejor con la esposa a su lado. No que todos tenemos que tener esposa, pero un hombre que tiene esposa es una bendición, de acuerdo a Proverbios. Pero no solamente se describe esto en relación a un hombre con su esposa, como en el caso de Adán y Eva, creo que también describe la naturaleza del ser humano. Somos criaturas sociales que necesitamos relaciones. No operamos igualmente si estamos solos o si estamos relacionados con otras personas, porque así fuimos diseñados. Y eso nos da una pertenencia que necesitamos tener, sentirnos parte de algo más allá de mi persona. Y la Iglesia Universal precisamente me da una pertenencia. Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco, así como lo cantamos, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo pertenezco al reino de Dios. Yo pertenezco y tengo ciudadanía en el cielo. Nos da una pertenencia que nos debe de fortalecer. Tenemos una identidad en Cristo permanente y eterna, más allá de cualquier otra identidad humana. Así nos creó Dios. Y es curioso para mí cómo las investigaciones humanas en el campo de sociología o en el campo de psicología no solamente han descubierto esto, lo han comprobado, han afirmado lo que la Biblia ya enseñó, que no es bueno que el hombre esté solo. Y no tengo el tiempo de leerle todas las investigaciones aquí, pero los psicólogos que están en nosotros, pregúntales si eso es algo que ha descubierto la psicología. Y de acuerdo a lo que yo estudié, inventaron un término para eso que se inventó en el siglo XIX. Así que la Biblia tenía razón todo ese tiempo. Como creyentes y hermanos en Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo los unos a los otros. En quinto lugar, porque es el diseño de Dios para cumplir lo que es la gran comisión que Dios entregó en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y de hacer discípulos a todas las naciones, y después en Hechos el capítulo 1, versículo 8, y ser mis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Por eso la iglesia está aquí. Por eso es importante la Iglesia Universal, porque una iglesia local no va a poder cumplir con ese propósito porque está en una localidad, pero la Iglesia Universal, a través de todos los años y a través de existir en todos los diferentes lugares, puede ser sal y luz para el mundo, no una región, para el mundo. Y por eso Dios todavía la tiene aquí, porque tiene un propósito para ella. Entonces, 5 razones que van a aparecer ahí en su pantalla, si quieren tomarle ahí la foto. Porque fue establecida por Jesús, afirmada por los credos, establecida así una hermandad celestial, cumple el diseño de pertenencia y es el plan de Dios para ser sal y luz y el plan de evangelismo. La promesa de Jesucristo para su iglesia no es para una iglesia local, aunque claro, una iglesia local puede tener victorias, es para la iglesia universal. La promesa de duración, permanencia y victoria es para el conjunto de todas las iglesias, no específicamente para una iglesia local. Una iglesia local, como dije, puede desaparecer o puede cerrar, como muchas cerraron en la pandemia. Bien. ¿Qué función entonces tiene la iglesia local? ¿Qué papel tiene la iglesia local? La iglesia universal obviamente es la más importante y la que es permanente y la que tiene la promesa segura de victoria. Pero, ¿qué papel juega una iglesia local en todo este plan de Dios?
¿Aparece la iglesia local en las Escrituras? Claro que sí. La mayor parte de las referencias de iglesia en el Nuevo Testamento es en referencia a una iglesia local o a un conjunto de iglesias en una localidad o una región, y algunas a la iglesia universal. ¿Qué papel tiene? Bueno, la iglesia individual es una expresión de la iglesia universal. O sea, es la iglesia universal en poquito, en pequeño, en una localidad. ¿Tiene todo lo que tiene la iglesia universal? No, porque no son todos los creyentes, no tiene todos los dones, no tiene toda la habilidad. Nosotros somos fuertes cuando nos unimos, cuando coordinamos esfuerzos, cuando nos apoyamos. Entonces, ¿qué papel tiene la iglesia local? Bueno, por ejemplo, es un organismo que Dios utiliza para proveer algo que la iglesia universal difícilmente puede proveer. Por ejemplo, el concepto de hermandad, para que se practique, no se puede practicar a nivel universal. ¿Cómo podemos tener hermandad con un africano o con una persona que vive en Japón que cree en Cristo? Salvo que yo viaje a Japón o África, o esa persona viaje de Japón o de África a Puebla, nunca nos vamos a conocer, nunca vamos a tener así compañerismo. Humanamente imposible. Por lo tanto, el diseño es que la iglesia local puede proveer esa hermandad y ese compañerismo, porque no se puede hacer en lo que es lo grande, la iglesia universal, pero sí se puede hacer y se debe de hacer y aprovechar la iglesia local precisamente para esa hermandad, esa coinonía, ese compañerismo. No podemos tener todas las actividades en conjunto. Cuando nosotros éramos parte de la Iglesia Bíblica de México, asociación religiosa que se fundó en el año 93 aproximadamente, éramos 17 diferentes iglesias. Y por requisitos gubernamentales, tanto de Hacienda como de Gobernación, teníamos que rendir informes mensuales de las actividades y de los ingresos y los egresos, las facturas, los gastos, etc. Y era imposible lograr que esas 17 iglesias entregaran todo a tiempo, y varias veces incurrimos en situaciones que tuvimos que pedir perdón o pagar una multa porque no todas reportaron, y si una no reportaba, todos caían en el mismo bache. Eso era con 17 iglesias. Imagínense ustedes que tratáramos de hacer eso a nivel nacional. Ok, todas las iglesias evangélicas de México, salvo la católica, romana y apostólica, todas las iglesias van a entregar sus informes a un lugar específico, central, para poder reportar al gobierno. Imposible, no se va a lograr. No podemos coordinar tanta actividad con tantas personas. Por lo tanto, lo bajamos a un nivel local. Ya nuestra iglesia es una asociación religiosa independiente, autónoma. Más bien autónoma, no independiente. Somos Iglesia Bíblica Torre Fuerte, asociación religiosa. Como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 4:19, la iglesia local a ese nivel y esos números promueve más efectivamente la hermandad. Dice, mejores son dos que uno, porque si cayeran el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Eso es lo que tenemos aquí en la iglesia local. La iglesia local también es más efectiva para capacitar y para proveer oportunidades de servicio a todos sus miembros o a todos los creyentes de una localidad. Bueno, los beneficios de pertenecer a una iglesia local son los siguientes. Si pertenecer a la iglesia local nos beneficia en esta manera. Al pertenecer nos da autoestima en Cristo, crecimiento personal, motivación necesaria para servir. Nos hace más seguros porque pertenecemos a un grupo más grande que nosotros. Al pertenecer a una iglesia local, nuestros valores se ven respaldados por el conjunto de los demás hermanos. Al pertenecer y formar parte de un grupo, nos hace sentir bien. Nos da un lugar para crecer y para servir. Ahora, aunque automáticamente cuando creemos en Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo, somos parte de la familia de Dios y somos parte de la iglesia universal, eso no sucede automáticamente en una iglesia local. Ni tampoco en el Nuevo Testamento sucedió así. Tiene que haber un mecanismo para poder reconocer y después aceptar una persona como verdadero creyente.
En el Nuevo Testamento ese mecanismo era muy sencillo. Básicamente era la confesión de fe de una persona y el bautismo en agua. A propósito, en el Nuevo Testamento no reconocían ni aceptaban a una persona como un verdadero creyente si no era bautizado en agua. Vamos a tener bautismos en mayo para aquellos que todavía no están bautizados. Pero a través de los siglos se complicó, o más bien la burocracia entró y se hicieron otras cosas para reconocer y aceptar una persona como miembro de una comunidad, para darles todo el apoyo y todo el respaldo que necesitaba. Parte de la razón de los credos fue eso. Usaban los credos como una fórmula para que la persona diera fe de que cree en lo mismo que los demás. Aquí en Torre Fuerte también tenemos un proceso. Cuando uno llega y asiste a Torre Fuerte, no automáticamente es un miembro de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, no es un miembro oficial. No queremos hacer acepción de personas y todos son bienvenidos, los que están en la transmisión, los que nos acompañan aquí, todos son bienvenidos. Prácticamente no tenemos límites para que ustedes vengan y participen, vengan a los cultos de adoración, vengan a clases de capacitación y enseñanza, manden sus hijos a los ministerios infantiles, sus jóvenes a los jóvenes, las mujeres a Proyecto 3. No tienes que ser un miembro de la iglesia. Inclusive para participar en la mesa del Señor, que consideramos nosotros que es una ordenanza importante, es para la familia de Cristo. O sea, todos los que somos hermanos en Cristo, no solamente los miembros de Torre Fuerte. Entonces, realmente no hay límites. Pero sí hay una cosa que no puedes hacer aquí en Torre Fuerte si no eres un miembro oficial. Eso es servir en un ministerio reconocido y oficial de la iglesia. Queremos que todos los que sirvan en Torre Fuerte sean miembros oficiales, porque tenemos que estar en la misma página para poder trabajar en conjunto, si no vamos a estar chocando. Por lo tanto, hay un cursillo por ahí que se da en la Escuela de Desarrollo Cristiano y también ofrece el equipo pastoral para regularizar a alguna persona que quiere servir, lo pasamos a servicio. Pero también tenemos muchas personas, aparte de los servidores, que son miembros oficiales. Aquí está Baltasar Rodríguez. Hola, Balta. No te tienes que parar, eres bastante alto. Baltasar es miembro fundador de la iglesia desde el año 92. Lo conozco desde el año 84, pero miembro fundador. Entonces, él es un miembro de la iglesia y por ahí veo otros también que son miembros de la iglesia. Entonces, este año tenemos un propósito. El año pasado fue de regularizar los que están sirviendo para que cada uno ya sea miembro, haya tomado esa clase. Este año lo que queremos hacer, y lo vamos a publicar en breve, vamos a tratar de regularizar toda la iglesia. Aquellos que son miembros, actualizar su información. Aquellos que se consideran miembros, porque asisten, pero no han pasado por el curso, ofrecerles el curso. Y a los que no desean esa relación oficial con nosotros, no importa, usted puede venir, siéntese cómodo, todos son bienvenidos. Pero sí queremos definir una membresía oficial, porque en 2, 3 años por ahí, vamos a tener una votación muy especial. Esa votación especial va a ser para elegir un nuevo pastor titular. No se preocupen, no estoy renunciando todavía. Pero hemos hablado de un proceso de sucesión y cuando venga el tiempo de implementar ese proceso, la membresía de la iglesia tiene que, en votación, aprobar la persona que estamos recomendando para que sea el próximo pastor titular de la iglesia. La membresía, ahí sí lo vamos a limitar solamente a los miembros. No va a ser un culto de adoración, va a ser una reunión específica en otro horario, probablemente el domingo en la tarde, para hacer eso. Por eso necesitamos una membresía oficial, para que esas personas bien comprometidas con la iglesia sean los que toman esa decisión. Bueno, ya me pasé del tiempo aquí. Entonces, la estrategia para evangelizar al mundo del Nuevo Testamento fue esa: el establecer iglesias locales que pudieran ser más permanentes y llevar a cabo todo ese proceso. Más allá de evangelizar a una persona y dejar una persona aquí y una persona acá, fueron estableciendo ancianos, líderes espirituales y congregaciones en cada localidad. Fue lo que sucedió en el libro de Hechos, después lo pueden ver. Bueno, en conclusión, creemos en la Iglesia Universal y agradecemos las bendiciones de Dios al pertenecer al cuerpo de Cristo, hermanos, los unos con los otros, porque somos la esperanza del mundo. Pero también creo en la iglesia local. Tiene su lugar y su propósito.
Ahora, con mucho cuidado y con mucho cariño, y ya esa expresión en Torrefuerte significa aguas. Eso es, con mucho cariño y con mucho amor. Después de eso viene una exhortación. Así lo practicamos en el cuerpo pastoral. Cuando decimos, quiero decirte algo con mucho cariño y mucho amor. ¿Qué viene después de eso? Viene ahí la exhortación. Y es lo que voy a hacer el día de hoy. En mi opinión, con mucho cariño y amor, un creyente hoy en día, teniendo la oportunidad y en México la libertad de pertenecer e involucrarse en una iglesia local y no lo hace, será mucho menos efectivo en crecer y servir y se estará perdiendo de muchas bendiciones que pudiera tener. No estamos hechos para vivir nuestra fe solitaria. Estamos hechos para vivir nuestra fe en comunidad. Así que los que están escuchando en esta transmisión, también con mucho cariño y apoyo para ustedes. Si ustedes están viendo esta transmisión porque estás en otro país, en otra localidad, bienvenido. Si estás enfermo y no puedes realmente salir de tu casa, qué bueno que podemos ofrecerle este medio para que escuche nuestra transmisión. Si está trabajando y no puedes estar aquí el domingo o estás en otro lugar del país porque estás trabajando y puedes ver esta transmisión en tu hotel, bienvenido. Pero con mucho cariño y apoyo. Nos hemos acostumbrado en esta pandemia a ver transmisiones de nuestra iglesia o de otras iglesias en la comunidad de nuestra sala o de nuestra recámara en pijamas con una taza de café. Eso no es iglesia. Es bueno, no es malo hacer eso, pero eso no es vivir nuestra fe en comunidad, porque lo estás haciendo solo. Yo sé que estás con miembros de tu familia extendida, otros, pero mayormente lo hacen en un grupo muy pequeño. Entonces, si hay circunstancias que es la única manera que lo hacen, yo no soy nadie para juzgar y para condenar. Pero si es por flojera, le exhorto. La fe se vive en comunidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que somos parte de tu iglesia. Una iglesia que es la esperanza del mundo. Una iglesia que prevalecerá contra las puertas del Hades. Y aunque nuestras vidas acaben o una iglesia local cierre sus puertas, esa iglesia tuya va a seguir siendo sal y luz para la salvación del mundo. Úsanos como iglesia local para cumplir tus propósitos y vivir en hermandad los unos con los otros a pesar de problemas, diferencias y prejuicios. Y así ser conocidos como tú deseas, como tus discípulos, porque nos amamos verdaderamente en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.